decirte información que cura. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa Marianilla, Información que Cura. Y esta tarde les presentaremos a la doctora Carly Bautista para instruirlos en la técnica de la toma de presión. Hola Marianita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer conocerte. Mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo se hace una toma de presión. Esto es muy útil ya que hay muchos pacientes que lamentablemente son hipertensos y tienen que estar tomando regularmente su presión arterial. Marianita, te voy a pedir un favor que te quites tu suéter. Lo primero es que el paciente esté en una posición cómoda. Sus dos pies deben tocar el suelo. Préstame tu brazo. Su brazo debe estar descansando, no debe estar suspendido y tiene que estar a la altura del corazón. Una vez que el paciente esté en esta posición, de preferencia vamos a pedirle que no hable y vamos a proceder a tomar la presión. A continuación vamos a aprender cómo se coloca el brazalete. Bueno, este es un baumanómetro. Y lo primero que tenemos que hacer es levantar ligeramente la ropa del paciente. Lo ponemos justo por debajo del acromion, más o menos 2 centímetros arriba del pliegue del codo. Esto lo podemos medir con 2 dedos. Bueno, y aquí el baumanómetro dice Artery Index Marker, y esto lo que nos dice es que justo tenemos que poner esta flechita en donde está la arteria braquial y que podamos sentir el pulso. Entonces lo vamos a colocar. Tiene que estar apretado lo normal para que no se vaya a caer, tampoco demasiado, de tal manera que nos quede así y lo podemos acomodar para poder tener una visibilidad de la medición. Bueno, a continuación vamos a aprender cómo se debe colocar el estetoscopio. Primero tenemos que fijarnos cómo lo ponemos entre sus oídos. Una vez que está listo, tenemos que sentir el pulso radial. Ahora vamos a colocar la campanilla justo donde está la arteria. La colocamos ligeramente debajo del baumanómetro. Presionamos gentilmente y vamos a proceder a inflar la válvula. Una vez que está colocada la campana del estetoscopio suavemente sobre la arteria braquial, procurando que apoye bien y sin aire, vamos a proceder a escuchar los sonidos. Los sonidos se llaman ruidos de Korotkoff. Tienen un tono bastante bajo y se escuchan bien con la campana. Inflamos enseguida el manguito y luego lo desinflamos lentamente, arrasando unos 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Hay que notar cuando empecemos a oír los ruidos de al menos 2 latidos consecutivos. Esta es la presión sistólica. Continuamos bajando lentamente la presión hasta que se apaguen y finalmente desaparecen los ruidos. Para confirmar la desaparición de los ruidos, seguimos escuchando hasta que la presión descienda a otros 10 a 20 milímetros de mercurio. Luego desinflamos rápidamente el manguito hasta cero. El punto en que desaparecen los ruidos, que suele encontrarse solo a unos cuantos milímetros por debajo del punto apagado, proporciona la mejor estimación de la presión diastólica verdadera de los adultos. Y a continuación les presentaremos algunas notas informativas para que usted se informe un poco más acerca de la tensión arterial. Clasificación de la hipertensión. En la hipertensión existe una clasificación de la presión arterial en el cual podemos decir que los valores normales de la presión arterial son en la sistólica menores a 120 y en la diastólica menores a 80. Se considera a alguien con prehipertensión cuando el valor de la sistólica es de 120 a 139 o el valor de la diastólica de 80 a 89. Se considera una hipertensión de estadio 1 cuando los valores de la sistólica van de 140 a 159 o los valores de la diastólica van de 90 a 99.
Y la hipertensión estadio 2 se consideran cuando los valores son superiores o iguales a 160 en la sistólica y 100 en la diastólica. ¿Sabías que las papas disminuyen la presión arterial? Las papas tienen fama de ser poco saludables. Sin embargo, estos vegetales disminuyen la presión arterial de las personas obesas o con sobrepeso. Según un grupo de investigadores liderado por el Dr. Joe Vinson, que realizaron un estudio en la Universidad de Scranton en Estados Unidos. Vinson aclaró que en su investigación dietética se utilizaron papas cocidas al microondas, sin usar aceite ni grasa, es decir, que las papas fritas o las preparadas con otros elementos como manteca o margarina siguen siendo consideradas poco sanas. Contrariamente a lo que muchos dietistas hubieran esperado, la ingesta regular de papas no generaron un cambio en el peso corporal ni en el nivel de grasas y glucosa en sangre. Por el contrario, el resultado de comer este delicioso alimento fue muy bueno, ya que disminuyó la presión diastólica en un 4.3%, mientras que la sistólica bajó un 3.5%. Registros de hipertensión arterial. Los registros de presión arterial en casa y ambulatorios son más precisos y pronósticos de enfermedad cardiovascular. La precisión de registros mejora cuando se realizan por lo menos 2 mediciones diarias durante una semana como mínimo a diferente horario y con esta se realiza un promedio. Dada la prevalencia de la hipertensión, los errores diagnósticos en la consulta son una amenaza considerable en la toma de decisiones clínicas. Los errores cometidos por el observador y de registro, la situación, la ansiedad y las fluctuaciones fisiológicas naturales de la presión arterial pueden alterar la relación entre los registros tomados en consulta, los registros tomados en casa y la presión arterial real. Algunas formas de hipertensión, a pesar de requerir intervención médica, no pueden ser detectadas únicamente con mediciones de la presión arterial realizadas en un consultorio médico. Es muy importante comprender 2 tipos de hipertensión basados en los registros manuales de la presión arterial en la consulta, que son la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. En la hipertensión de bata blanca, el paciente muestra presión arterial normal en casa, pero hipertensión en el hospital debido a ansiedad o algún otro factor que está relacionado con el ambiente hospitalario. Y tenemos también a la hipertensión enmascarada, en donde el paciente muestra hipertensión en los registros tomados en casa, pero presión arterial normal en los registros tomados en el ambiente clínico. Debido a esto, los pacientes con hipertensión enmascarada muestran mayor prevalencia de daño cardiovascular y podemos dividirla en 2. Hipertensión matutina, en donde el paciente muestra presión arterial elevada cuando se despierta por la mañana, e hipertensión nocturna, en donde el paciente muestra presión arterial elevada mientras duerme. Esta fue la doctora Carmen Bautista instruyéndonos en algo tan importante y que sufren muchos mexicanos para que usted lo aplique en casita. Y con esto despedimos el programa. Muchas gracias, doctora. Ay, gracias. Hasta luego. Hasta luego.